Hola, buenas tardes. Para partir, yo quería decir que para mí últimamente es un gran honor estar en distintas charlas, medios y dando conferencias en distintos lugares. No solo porque yo crea mucho en la pedagogía Waldorf, que sí creo mucho y en realidad en mi vida hoy día ocupa la mayor parte de mi vida, sino que porque yo siento que nosotros como educadores tenemos que integrar estas prácticas de la pedagogía Waldorf tanto dentro de nuestras instituciones antroposóficas como también en organismos públicos. Yo este último tiempo también he estado dedicada a trabajar en el Ministerio de Educación, también con algunos grupos de la JUNJI, de Integra, en distintos lugares de Chile, llevando esta pedagogía porque siento que, claro, nosotros tenemos el privilegio de trabajar en escuelas Waldorf, pero creo hoy día más que nunca que nosotros tenemos que ser un aporte para el desarrollo de todos los niños y las niñas de Chile y del mundo. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante estar hoy día acá, transmitiendo algo de lo que sé con de la pedagogía Waldorf. Y yo quería contarles que eso es como bien propio de la pedagogía Waldorf, que no es por una cosa soberbia ni ególatra, pero yo creo que nosotros los profesores Waldorf sabemos que nunca terminamos de formarnos y que nuestra formación va a durar toda la vida. Bueno, yo hace más de 26, 28 años soy profesora Waldorf y llegué a este camino por una gran pregunta que tenía. Y la gran pregunta que tenía era que yo estaba formada en la universidad en una metodología que se llama HighScope, que está muy de moda en Chile hoy día, que es el currículum cognitivo. Y cuando yo estaba practicando como educadora en currículum cognitivo, me di cuenta un día que los niños aprendían mucho, pero que en realidad mi vínculo con ellos era tal vez lo más importante. Mucho más importante que lo que yo podía transmitirle a través de las distintas prácticas y contenidos que yo les estaba entregando. Y además me di cuenta que había una dimensión que la educación en general, en ese tiempo, yo creo que hoy día también, en muchas metodologías, una dimensión del niño que no se veía. Y antes siempre se decía que los jardines infantiles eran integrales. Y entonces yo me preocupé de investigar mucho qué es lo que significaba, a qué apelaba el término integral. Y me di cuenta que en realidad apelaba al desarrollo cognitivo, al desarrollo social y algunos desarrollos artísticos. Pero yo seguía sintiendo que había algo que no se tomaba mucho en cuenta, porque en lo social uno puede encontrar también algo de lo anímico, pero lo que yo nunca encontraba era la dimensión espiritual, que fuera más allá de una religión y que tuviera como contenido una filosofía donde uno de verdad pudiera concebir al ser humano como un ser humano integral, con un cuerpo, alma y espíritu. Investigando me di cuenta también que eso no eran contenidos que nuestra sociedad, que no vivían en nuestra sociedad, porque siempre había como una idea entre que el alma y el espíritu eran una misma cosa. Y yo seguía sintiendo que había como algo de la vida interior del ser humano que era propio, pero que había una dimensión que estaba un poco más allá del ser humano y a la cual, por supuesto, yo creía que podíamos acceder sin ponerle nombres de religiones ni nada, sino que caminos espirituales, y que tampoco estaban contenidos dentro de nuestras prácticas educativas. Y tal vez por este descontento, porque yo estaba muy bien en el lugar donde estaba, tenía un jardín infantil grande en Santiago de Chile, que era un centro de práctica de la Universidad Católica. Yo era una de las directoras, por lo tanto estaba todo ordenado en mi vida, pero eso faltaba, ese elemento faltaba. Y cuando más me di cuenta que ese elemento faltaba fue cuando nacieron mis hijos, porque ahí yo me di cuenta también que había algo que yo quería entregarles a ellos y que no estaba contenido en mis prácticas tampoco.
a pesar de que, vuelvo a poner, para mí lo más importante era establecer un vínculo sano y seguro con los niños y niñas. Y fue así como llegué a la pedagogía Waldorf y abrí la puerta de un colegio Waldorf y ahí supe que era para siempre. Después vamos a volver a esta imagen porque es muy importante también algunos aspectos que yo les voy a señalar de la pedagogía Waldorf, porque mientras estábamos afuera yo pensaba, qué rico ser profesor Waldorf, porque como que uno está abierto, o debería estar abierto, yo no digo que todos los profesores Waldorf, ni que yo sea fantástica, pero como que uno debería estar abierto a las sorpresas que le pone la vida. Y más bien como no estar con una inquietud frente a lo que me cambiaron de sala, qué atroz, ¿ah? Estamos partiendo tarde, qué terrible, sino que ya esto es lo que viene al encuentro, aquí nos tenemos que poner. Y también pensaba que junto a mí había un profesor Waldorf de Arica, y yo decía qué fantástico que esté él acá, porque la pedagogía Waldorf que él hace es muy distinta a la que yo hago, aunque tenemos un suelo común. Y eso es lo que yo quiero hoy día, si eso lo logro instalar, quiere decir que lo hice bien. Porque los profesores Waldorf, a pesar de que yo trabajo en un seminario de formación de profesores Waldorf, yo creo que lo más distintivo es que se respeta mucho la individualidad y se respeta mucho como la manera de aproximarse a un currículum que no existe, que si bien es una columna vertebral que nos guía, es solo una guía a la cual vamos a consultar cada cierto tiempo. Pero de verdad, un profesor Waldorf, yo creo que ni siquiera puede tener una mirada tan parecida a otro profesor Waldorf, porque los niños que vienen a nuestro encuentro siempre son distintos, únicos e irrepetibles. Y yo creo que eso es algo que vive muy en nosotros. ¿Cuándo surgió la pedagogía Waldorf? La pedagogía Waldorf surge después del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Y eso de todas maneras lo determina, porque la sociedad en esa época, los artistas, los poetas, los científicos, todos empezaron a visualizar que había que poner soluciones artísticas, creativas, para este mundo que había quedado tan destruido. 1919, fin de la Primera Guerra Mundial, hacía muy poco tiempo, y Rudolf Steiner, que es el fundador de la pedagogía Waldorf, creador y pensador, levanta estas ideas con respecto a una pedagogía distinta cuando el dueño y el director de una empresa llamada, ustedes se van a reír porque era una empresa de tabaco, ¿ya?, llamada Waldorf Astoria, lo convoca y le pide que cree una metodología para los obreros de esa empresa. Y entonces Rudolf Steiner, que era este maravilloso pensador, científico, artista, vamos a ir viendo su huella en algunos de los aspectos que voy a plantear, decide juntar a un grupo de maestros que compartían un camino espiritual común que era la antroposofía, y en 12 días los forma como maestro. La maravilla de todo esto es que venía gente que era especialista, por ejemplo, en historia. Y dicen, bueno, entonces yo voy a hacer historia. Y Rudolf Steiner le dice, no, tú no vas a hacer historia. Porque como esto se trata también de un contenido que vamos a aproximarnos desde distintas visiones, todos vamos a hacer algo para lo cual no estemos preparados. Así que ahí vino como el primer gran problema. Todos los maestros tenían que, en esos 12 días, formarse. Ellos aceptaron este desafío, crearon esta escuela, a esta escuela llegaron los hijos de los obreros, pero lo más maravilloso es que empezaron a llegar no solo los hijos de los obreros, sino que también la gente del lugar y la gente que trabajaba en otros cargos en la empresa. Y ahí, de alguna manera, se quiso plasmar uno de los ideales más importantes que tuvo Rudolf Steiner con respecto a cómo él concebía la sociedad.
Y él puso estos principios que él lo había trabajado mucho y que aparecen en su obra tal vez más importante de orden social, que se llama El orden social, donde él dice que los seres humanos tenemos que ser iguales en los derechos, iguales en lo jurídico. Tenemos que ser libres en tanto a la espiritualidad, a nuestro camino espiritual, a cómo nosotros nos desarrollamos como seres humanos en libertad y poniendo como nuestra impronta en la tierra, pero que en lo económico tenemos que ser fraternos. Hasta el día de hoy, estos principios, si bien se tratan de aplicar en la pedagogía Waldorf y en muchos colegios Waldorf se aplican, no se pueden aplicar en todas partes porque nosotros como seres humanos parece que todavía no hemos llegado a este lugar. Y sería maravilloso que pudiéramos ser libres en lo espiritual. Sería maravilloso que pudiéramos ser fraternos en lo económico y recibir también en nuestras escuelas Waldorf a los niños que no pueden acceder porque tienen problemas económicos, por ejemplo, o que uno pensara, este profesor tiene que ganar tanta plata más que este otro porque su situación es distinta, ¿ya? Y también una igualdad en nuestros derechos. Yo creo que esto es como un ideal de sociedad que Rudolf Steiner imaginó, sobre todo en esa época por las dificultades que había, y como que medianamente se aproximó a este ideal en esta primera escuela Waldorf que fue fundada en Stuttgart en 1919. A poco andar se empezaron a fundar escuelas Waldorf en Europa y hoy día hay escuelas Waldorf en todos los continentes. Y entonces mirábamos este organismo que era esta escuela, donde debía contener estos principios a los cuales acabo de aludir. Pero, ¿quién era ese niño o niña que nosotros íbamos a recibir? ¿Quién era ese profesor o profesora que nosotros íbamos a recibir? Y es ahí donde él define, bueno, muchos aspectos de los cuales hoy día no vamos a hablar. Por ejemplo, él decía, y yo creo que con toda propiedad, que el ser humano es un microcosmo dentro de un macrocosmo. Para explicar eso, yo creo que tendríamos que tener como 5 clases seguidas. Entonces, solo lo voy a mencionar. Y solo voy a mencionar entonces que en nosotros se dan, ¿ya?, como microcosmo, todos los fenómenos que se dan en el macrocosmo. Pero sí, para efectos de hoy día me gustaría señalar que como ideal de ser humano, Rudolf Steiner dice que los seres humanos somos trimembrados, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuando yo escuché eso fue como, parece que llegué a casa. Pero quise saber a qué aludía él. Bueno, él no habla solo de un cuerpo, habla de cuerpos. Habla del cuerpo y habla del cuerpo etérico, el cuerpo astral. Habla de alma, habla de distintas almas y en el ámbito espiritual también habla de distintas cosas. Pero por hoy día les voy a contar que para él, cuerpo, uno de los cuerpos, que es el cuerpo físico, que sería como el cuerpo de la escuela también, cuando nosotros llegamos a una escuela Waldorf, lo primero que vemos es el cuerpo físico de la escuela. Entonces, cuerpo es esto que ustedes están viendo aquí hoy día adelante. Alma lo vamos a definir hoy día como vida interior. Y espíritu, por hoy día le vamos a nombrar nuestro yo único e irrepetible. Cuando nosotros como maestros recibimos a nuestros niños cada día, recibimos como un cuerpo físico que viene entrando, en el cual se manifiestan algunos aspectos de estos otros cuerpos que yo les menciono, como por ejemplo de su cuerpo vital. Si un niño un día llega pálido o llega más rojito, nosotros podemos hablar de esos cuerpos. Sin embargo, lo más observable para nosotros hoy día es el cuerpo físico. Pero sabemos que nosotros como profesores, como maestros, tenemos un alma y que también tenemos un espíritu que por hoy día voy a decir, la identidad o la entidad Anita que está parada aquí adelante es muy distinta a cada uno de ustedes. Y con eso se solucionó un problema para mí, porque hasta ese momento era como que todos los niños tenían que estudiar las mismas cosas, todos los niños en el kindergarten tenían que clasificar de la misma manera, seriar de la misma manera,
comprender los conceptos más o menos parecidos, aprender a leer a la misma edad. Y de repente algo me habló de que cada niño tenía una interioridad y que esa interioridad tenía que ser también alimentada desde un lugar distinto y que también tenía este yo único y irrepetible y que si él se demoraba en aprender algo en relación a sus compañeros, yo más bien tenía que observar cómo era su proceso de aprendizaje más que de situarlo o etiquetarlo en alguna de estas cajitas donde vamos guardando las distintas características de los seres humanos. Primer septenio, someramente, entre los 0 y los 7 años, lo que el ser humano está formando, o lo que se está formando en el ser humano es su voluntad. Y para referirnos a la voluntad, vamos a referirnos a todo lo que nosotros vemos, ¿ya?, que el niño hace en torno a nosotros. Cuando camina, cuando se mueve. Rudolf Steiner define una teoría de los sentidos donde pone 12 sentidos y nombra a los sentidos inferiores, que lo voy a nombrar rápido: movimiento, equilibrio, tacto y vital, como afines a esta facultad que es la voluntad. Fíjense mucho en esto, sobre todo los que son profesores. Esto es lo que no pasa hoy día. Esta voluntad que el niño debería plasmar en la tierra es lo que no se está plasmando. Hoy día nosotros tenemos niños que están sentados todo el día en una escuela. Tenemos niños que están resolviendo guías, tenemos niños que están pintando un cuadernillo. Para formar la voluntad, para que el ser humano de adulto tenga la voluntad para ponerse en el mundo, él tiene que haber pasado por haber ejercitado su voluntad en el primer septenio. Solo así esta capacidad, que es física, en un primer momento va a ascender después a la vida del sentir y del pensar, y después el ser humano adulto va a ponerse con voluntad en la tierra. La voluntad en el primer septenio se ancla en el cuerpo físico. Cuando eso no está, yo los invito a que imaginemos las generaciones futuras. Tenemos un problema. Voluntad. Si uno mira ahí, esta niñita tiene 3 años, ¿ya? Si uno mira ahí cómo están puestas las manos, la intensidad con que eso se está dando, ¿ya? Cómo hasta la cara, cuando está amasando, está toda ella puesta en ese lugar. Nada está afuera, no está mirando para arriba o haciendo otra cosa, está toda ella puesta ahí. Esa voluntad, si nosotros lo extrapolamos y lo ponemos en el adulto o el joven, estaríamos salvados, no tendríamos de qué preocuparnos. Un ser que va a la tierra y acepta los desafíos. Pero ojo, esto no es lo que tenemos hoy día. En la mayoría de los jardines infantiles lo que tenemos hoy día es lo que ustedes están viviendo ahora. Los niños están sentados, están viendo una película, o están viendo una pantalla, o están pegados en el cuaderno, y esto nos está dando. ¿Cómo será? Les voy a hacer una pregunta, pueden levantar la manito rápido. ¿Sí? ¿Cómo será el calor que siente ese ser humano distinto de ese ser humano? ¿Dónde habrá más calor? En la primera imagen. Muy bien. ¿Por qué? Hay una emoción. Claro, porque la niña primera está amasando y la otra está puro viendo tele. ¿Y qué nos pasa cuando nosotros estamos sentados mucho rato sin movernos? ¿Ah? Nuestras extremidades se empiezan a poner muy heladas. Sí. Claro, solo acá. Cuando un niño, tienes toda la razón, cuando un niño está viendo una pantalla, solo está acá.
Cuando un niño está haciendo con todo el cuerpo. Entonces, los invito a pararse. Yo no voy a saltar mucho porque puede reverberar acá, ¿ya? Pero vamos a saltar, ¿ya? Arriba. Salta, salta la pelota, salta, salta sin cesar. Sube, baja, baja, sube, no se cansa de saltar. Salta, salta la pelota, salta, salta sin cesar. Sube, baja, baja, sube, no se cansa de saltar. En la rama de un quillay, aquí está la rama, se ha parado un chincol. Mira aquí, mira allá, pip, canta contento está. ¿Y quién aparece ahora? De repente se asustó porque alguien se movió. Acá está. Lento avanza sin cesar. Silencioso el señor gato. Pero el pequeño chincol fue más rápido que el gato. Ururur ya se escapó. Y el gato quedó mirando por aquí y por allá. Pueden sentarse. ¿Dónde están ahora sus cuerpos físicos? ¿Estamos más presentes? Eso le pasa a los niños. Cuando un profesor se da cuenta que los niños cuando vienen en la mañana, vienen viajando en la micro, o en el metro, o en el auto, etc. Los niños claramente no llegan. La pedagogía Waldorf tiene muy estudiado el hecho de que el niño, cuando no llega todo él, no puede estar presente. Y para que, si yo les preguntara ahora, ¿están un poquito más calentitos que cuando estaban sentados? Mucho más, ¿cierto? Bueno, a mí me gusta mucho saltar. Yo digo, ¿todavía puedo saltar a los 64 años? Bueno, pero ¿dónde está ella? Ella está solamente ahí. ¿Ya? Hoy día hay muchas charlas y todo el mundo se puede meter por internet a ver los millones de estudios que hay de la Sociedad Pediátrica Americana y etcétera acerca de lo que significan las pantallas. Yo hoy día no me voy a meter más adelante un poco en eso, pero eso no se les olvide. La voluntad en el primer septenio va a lo mejor a garantizar que la sociedad futura pueda tener voluntad en el pensar y que de verdad se active el ser humano para encontrarse con los fenómenos que necesita encontrarse. ¿Y qué pasa con el segundo septenio? En el segundo septenio ya salimos de la voluntad en el cuerpo físico y hay un poco más de interioridad. Empieza a crecer interiormente esta imagen que el niño tiene del mundo. El maestro del primer septenio tiene que ser un ejemplo de vida, porque los niños, más adelante lo vamos a ver, tienen que imitar. El maestro del segundo septenio tiene que ser una autoridad amada. Cuando yo leí eso dije, autoridad amada, ¿a qué se referirá? Autoridad, la palabra autoridad yo creo que a todos nos duele algo. Y de repente leí una obra de Rudolf Steiner donde dice que el maestro del segundo septenio, o sea, del niño entre los 7 y los 14 años, es un autor de su materia. O sea, trae el mundo, crea a partir de lo que trae
y lo pone a disposición de sus niños. ¿Por qué? Porque en el segundo septenio ya no estamos tanto en las extremidades y en el hacer, aunque también, pero estamos más en el ámbito rítmico respiratorio. ¿Ya? Y entonces, a esta edad, a los niños, en los colegios Waldorf, nunca les enseñamos si no es a través de imágenes. Grandes verdades vestidas de imagen. Y eso es también una de las maravillas de la pedagogía Waldorf, porque los profesores tienen que crear imágenes verdaderas, imágenes que cubran lo verdadero y no imágenes arbitrarias. No es fantasía, es una imagen creada a partir de una verdad. Curiosamente, y cuando Rudolf Steiner señala esto, que el niño del segundo septenio vive en el ámbito rítmico respiratorio, curiosamente, entre los 9 y los 12 años, y aquí debe haber más de algún médico, recién se equilibra el ritmo cardíaco respiratorio, circulatorio, entre los 9 y los 12 años. Y ahí surge una gran crisis, que es la crisis que nosotros llamamos Rubicón. Cuando los niños atraviesan esa crisis, sienten mucho miedo, seguramente ustedes lo sintieron también. Piensan que alguien los puede abandonar, que el papá y la mamá pueden partir, muchas cosas, y empiezan como los terrores nocturnos, que a los 3 años también se dieron, pero ahora más fuertemente, y empieza como una soledad y una construcción de una vida interior más explícita que en el primer septenio. Los niños necesitan muchos trabajos imaginativos, colaborativos, muchos cuentos, narraciones de todos los contenidos, aprender matemáticas a través de los ritmos y las repeticiones. Es una edad maravillosa. Vamos a contrastarla ahora, igual que la anterior. Yo no quiero demonizar nada hoy día, pero solo quiero constatar una realidad. Ahí en esta imagen tenemos colaboración, o sea, seres humanos aislados, que está cada uno en su metro cuadrado. Aquí hay una actividad. Fíjense en los cachetitos de algunos de ellos. Uno puede respirar la vida. O sea, ahí ya estamos cada individualidad en el minuto que todavía no nace el yo del ser humano. Cada uno en su mundo, viviendo lo que cada uno quiere vivir, además como encapsulado, cerrado, sin ningún contacto con el afuera ni con el otro. Vuelvo a poner la pregunta, si uno mira esto y uno mira este otro como parte de la construcción del ser humano, ¿qué irá a ser de nosotros en el futuro? Cuando esa sociedad de alguna manera esté comandando llevando a cabo las grandes ideas de los distintos lugares. Y en el tercer septenio ya estamos más en el polo neurosensorial. Esto no significa que en el primer septenio y en el segundo septenio no estén. Hay un énfasis en el primer septenio en todo lo que es lo volitivo, hay un énfasis en el segundo septenio que tiene que ver con lo rítmico respiratorio y que también tienen un asiento en la corporalidad física. En el primer septenio, cuando se botan los dientes, uno ya más o menos intuye que van cruzando hacia el umbral del segundo septenio. En el segundo septenio se empieza a equilibrar todos estos ritmos cardíacos, respiratorios, circulatorios, y también tiene un correlato físico. Ese es el correlato físico del desarrollo anímico. Y acá, ¿qué pasará acá? Acá empieza la madurez sexual, empieza la madurez que nosotros llamamos madurez terrestre. Ojo, la madurez sexual, estoy hablando de lo físico. Y empieza la búsqueda del amor y también la búsqueda de los grandes ideales. Para este septenio, el profesor necesita ser absolutamente veraz. Y ya no es el autor de la materia, sino que es el que comparte esta materia. ¿Ya?
cada septenio requiere un maestro y una maestra distinta. Y cada septenio requiere que lo más importante en la vida del maestro sea su autoeducación. Y aquí está la frase célebre de Rudolf Steiner: no hay educación sin autoeducación. O sea, todo lo que nosotros transformamos en nosotros es la oportunidad, la posibilidad que le damos al niño de en el futuro poder transformar en sí mismo. Este septenio tiene la riqueza también de que cuando se buscan ideales, si lo que ellos están viviendo es coherente con la búsqueda, es maravilloso. Cuando eso no sucede, nos encontramos con muchos problemas hoy día de los cuales no vamos a hablar, pero más o menos podemos imaginarnos. Entonces, ¿qué pasa con las escuelas hoy día? Hoy día solo se está alimentando el ámbito intelectivo y no consideramos la nutrición de los otros órganos como si el cerebro en nosotros fuera lo único que importa. Y evidentemente el cerebro importa y mucho, pero tanto como el cerebro importan las extremidades, importa el corazón, el riñón, el pulmón, el hígado, y esos órganos que en el primer septenio fueron nutridos de la manera que tenían que ser nutridos, propician que en el futuro esta salud que estuvo en el cuerpo físico pueda ascender y ser parte también de las otras facultades. Un cuerpo sano, un alma sana, un espíritu sano. Un cuerpo sano que tiene una voluntad sana, un sentir sano y un pensar sano. Cuando no consideramos los otros órganos y los vamos dejando atrás, por lo general ellos enferman. ¿Qué es lo que le falta hoy día a la pedagogía? ¿Qué es lo que le falta a la educación? ¿Qué es lo que han sacado? Amor, de todas maneras, pero ¿qué es lo que más han sacado? El arte, la educación cívica, ¿ya? ¿Cómo ser ciudadano? Porque hoy día hay materias que dicen ciudadanía. Aprende a ser un buen ciudadano. No, los niños, por desgracia o por gracia, aprenden a través del ejemplo y aprenden a través de la impronta y de la huella que van dejando sus maestros. Arte. Hoy día sacan el arte de los colegios porque en realidad no son materias tan importantes. Sacan la música, la filosofía, o sea, imagínense el pensamiento de las universidades, lo están sacando ya. ¿Cómo va a poder pensar el ser humano en el futuro si no se pregunta cuáles han sido los pensamientos que se han ido desarrollando en las distintas etapas evolutivas de la humanidad? Entonces, le estamos dando un trono al intelecto sin considerar ninguno de los otros aspectos que al ser humano lo hacen ser humano. Hoy día ya se está hablando de la poshumanidad. No sé si ustedes han escuchado hablar. De la singularidad. ¿Han escuchado hablar de la singularidad? Del reemplazo del cerebro o de partes del cerebro por unos chips. Hoy día ya estamos hablando de temas que van más allá de lo humano y se habla de la poshumanidad o de la subhumanidad. ¿Qué es lo que hacen los profesores Waldorf? Propician la salud física y ahí acuñamos un término que es maravilloso que dice salutogénesis. Por lo general, hoy día lo que se propicia a través de la educación es la patogénesis y lo que nosotros como profesores Waldorf deberíamos hacer es promover la salud. Un equilibrio en la vida anímica, que no siempre lo logramos, porque los profesores Waldorf son una parte de la vida del desarrollo del ser humano. Los niños tienen un entorno, ¿ya? Donde están las familias, donde está la sociedad, y también tienen una individualidad, algo que portan y que es propio. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de hacer, pero siempre también apoyados por todo el sistema que rodea al niño, que no solo son los profesores.
Entonces, propiciar la salud física es lo que quiere la pedagogía Waldorf, equilibrar la vida anímica y el fortalecimiento del yo. Y ahí tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. El profesor en la pedagogía Waldorf tiene que ser un artista en su materia, en el kindergarten, en la básica y en la media. Tiene que todas las mañanas levantarse dispuesto, abierto al encuentro que va a tener ese día con sus niños. Entonces, un profesor no puede llegar con la clase armada y no cambiar su clase cuando un fenómeno lo amerita. Cambió la estación, estamos en primavera. El día que cambió la estación, los niños de los colegios Waldorf y no Waldorf, este mismo año, eran otros. Porque los niños del primero y el segundo septenio todavía están muy influidos por la periferia. La estación todavía les habla. Entonces, si pasa una abeja volando por fuera, todos miran hacia afuera. O si las flores están brotando, ellos están tan brotados como las flores. Entonces uno tiene que tener una maleta llena de interesantes contenidos para tener al niño con uno cuando la clase o se desordena o el niño no está tan atento como debería estar. Uno debería entonces convertirse en un artista creador. Rudolf Steiner dice que la pedagogía Waldorf es el arte de hacer pedagogía. Pero lo más importante en un profesor Waldorf es crear un vínculo seguro. Y eso es una tarea de largo aliento, porque es muy bonito leerlo escrito, ¿ya? Pero crear un vínculo seguro con cada niño, cuando yo les voy a pedir a todos ustedes que levanten la mano a quién le caen bien todos los niños. Pero todos, todos, sin excepción. Bueno, una persona levantó la mano. 4. Ya. Pero en general, uno de repente tiene niños con los cuales tiene un vínculo inmediato, así como que es como la abeja a la flor. Y hay otros niños que uno les pone como cierta resistencia. Esa cierta resistencia a veces tiene que ver con uno mismo, con la resistencia o con la manera de ser que uno ha tenido, cómo fue uno cuando niño, o qué es lo que uno rechaza como actitud en los niños hoy día. Y entonces crear un vínculo es primero autoeducarnos y trabajar sobre nosotros mismos para abrirnos a ese encuentro, pero no es tan sencillo. Es un trabajo, pero se logra. Esto es una sala de un colegio Waldorf. Si ustedes se ven, hay un pizarrón negro dibujado con tiza, ¿ya? Parece casi arcaico, porque hoy día todos los pizarrones son blancos, hay unos plumones de todos los colores y todo. Parece casi arcaico, pero el profesor que hizo eso es el profesor que va a dar esa materia ese día. Y lo hizo con todo cuidado. Y cuando entran los niños, ven este lugar donde su profesor ha puesto parte de sí mismo en la elaboración de este pizarrón, con todo el contenido y con todo lo que él o ella es capaz de hacer. Porque uno dice, pucha, pero ¿cómo uno después puede hacer estas imágenes que aparecen de la pedagogía Waldorf? Uno practica y practica y practica porque es parte de la formación. Pero de verdad que los niños cuando ven la huella de su maestro o maestra en el pizarrón, no da lo mismo que hacer unas rayas o unos palotes, miren, 3 más 3 es 6, sino que hay una dedicación también. Y eso es parte de la belleza con la que uno le regala a los niños lo que ellos necesitan. Vamos a ver que también de repente nos vamos a salir de aquí, ¿eh? Vamos a estar en otro lugar. Y entonces, una de las máximas de la pedagogía Waldorf es: lo más importante que un maestro tiene que conquistar es la capacidad de observar. Aquel que no sabe observar, le va a ser muy difícil su tarea como maestro, porque se va a estar enfrentando todos los días consigo mismo y con la materia que ya vive en uno. Cuando uno observa, también es capaz de transformar y de darle vida a cada una de las materias que uno va a impartir. Esa también es otra máxima de la pedagogía Waldorf. Vivificar los contenidos para que el niño
perciba la vida detrás de ello todos los días y no sea lo que nosotros conocemos como la letra muerta. ¿A quién observo? Al que me dirijo. ¿Ya? A mí no me da lo mismo que tú tengas el pelo negro, no me da lo mismo que tú uses anteojos, no me da lo mismo que tú tengas barba, no me da lo mismo que tú hayas venido con una camisa a cuadro, no me da lo mismo que tú tengas los anteojos. Yo miro, y cuando miro, me encuentro con el ser humano que viene a mi encuentro, y si ese ser humano viene todos los días, yo más sé de ese ser humano y de cuáles son sus necesidades educativas. ¿Quién eres tú que vienes a mi encuentro? Observo. Pero ¿quién soy yo que voy a tu encuentro? O sea, ¿cuáles son mis propias limitaciones? ¿Cómo yo voy a encontrarme contigo siendo la que soy y venciendo aquello que yo tengo que vencer para encontrarme contigo? ¿Qué observamos? Al niño y a la niña. ¿Qué observamos? La época en la que nos toca vivir. Rudolf Steiner, en el estudio del hombre en 1919, dice: un ser humano que va a ser maestro tiene que ser observador de la época en la que va a vivir y en la que van a vivir sus niños. ¿Ustedes podrían creer que en 10 años más los niños de hoy día van a ser los mismos de 10 años en 10 años después? ¿Ustedes podrían decir que los niños de hace 10 años atrás son los mismos que hoy día? Absolutamente no. Entonces, nosotros tenemos que ser ciudadanos de la época, tenemos que observar al niño, a la niña, la época y el entorno del colegio. Y lo pongo por algo que es muy importante. Me voy a saltar un poquito y voy a esta lámina. ¿Se puede hacer pedagogía en un bosque? Hoy día todo es posible. Se puede hacer pedagogía en un bosque. No importan las instalaciones, lo único insustituible es el profesor y los vínculos que él establece. Yo durante un tiempo fui coordinadora de una rama de la pedagogía Waldorf que se llama Pedagogía en Emergencia, que es una pedagogía que actúa en zonas de catástrofe. Ahí uno aprende que el cuerpo físico de una escuela no es tan importante y que el profesor finalmente es la escuela. El profesor y la profesora son la escuela. Entonces ahí el contexto y el entorno, que puede ser maravilloso en la pedagogía Waldorf, deja de tener un valor. Porque hoy día nosotros tampoco sabemos a lo que nos vamos a ver enfrentados. Hoy día en Europa, en Chile y en varios continentes hay Forest School, colegio de los bosques. Aquí yo tengo un amigo entre ustedes que viene de Arica, ¿ya? ¿Dará lo mismo hacer pedagogía Waldorf en Arica que Chiloé? Este es un colegio Waldorf de Arica y ese es un colegio Waldorf de Chiloé. ¿Tendremos que incorporar a nuestras prácticas algo de la localidad? Evidentemente, si eso es lo que el niño ve, la localidad en él también. Entonces, no da lo mismo venir de Arica que estar en Chiloé. ¿Termina? Me quedan 5 y tengo, pero... Bueno, les voy a recomendar. ¿Por qué lo hice, este blog? Lo hice porque yo doy charlas, como les contaba antes, en el Mineduc, en el Sename, a familia, etc. Lo hice como una manera de acercarme desde el mundo de hoy día con las tecnologías que tenemos para ir a resolver algunas de las preguntas que a todos como maestros y maestras hoy día nos tocan. Y son muchas. En Internet aprende de todo menos a moverte. Desafíos de hoy: sedentarismo y reclusión, pérdida de la socialización no reglada, hiperestimulación, reemplazo de la realidad por su simulacro en las pantallas. Bueno, ahí tenía una cita. Este es un colegio Waldorf y este es el juego que tienen los niños en el patio. Otro tema fundamental: moretones y rasguños o patios de goma eva. Hubo una encuesta en Chile, se hizo en la Junji y las educadoras escogieron
los patios de goma eva. ¿Saben por qué? Porque entonces los padres no iban a reclamar cuando los niños llegaran con moretones. Yo les encuentro toda la razón, pero miren, el contraste. El contraste. Bueno, ahí hay una estadística, yo después les puedo mandar esta presentación con mucho gusto. Ahí hay una estadística de cuánto se mueven los niños hoy día, cuál es la recomendación y qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Por sexo, por ciclo educativo. Es brutal. Los niños cada día se están moviendo menos y menos y menos. Y acuérdense siempre del principio de la voluntad. Bueno, tengo muchas cosas que me hubiera gustado mostrarles. Un niño campesino chileno imitando a su abuelo. Y hay algo que no lo puse porque estas imágenes son casi arqueológicas, pero deberían ser muy actuales. Los niños hoy día no se mueven. Yo tengo una campaña que se llama Salvemos la calle, devolvámosles la calle a los niños. Y tengo que terminar. Pero bueno. Nos vemos en otra oportunidad.